Sean nuevamente bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de lo que son los instrumentos de recolección de información en una investigación científica. Y vamos a recurrir precisamente a lo que serían las fuentes de información. Las fuentes de información, básicamente podemos hablar de que son dos tipos de fuentes, fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que nos van a permitir desarrollar o encontrar una información de manera concreta y precisamente nos van a desarrollar o se va a desarrollar cuando nosotros vamos a poder precisamente encontrar o generar la información. A ver, digámoslo de una manera mucho más sencilla. Las fuentes de información primaria son aquella información, aquellos datos, aquella información que va a ser generada por nosotros mismos. Es decir, que nosotros lo vamos a generar, nosotros vamos a elaborar, nosotros vamos a recolectar, nosotros vamos a través de las diversas técnicas, por ejemplo, a través de la encuesta o a través de una entrevista. Esos datos son datos primarios. ¿Por qué? Porque nosotros como investigadores lo estamos generando, lo estamos desarrollando. Las fuentes de información secundaria es aquella información que ya está desarrollada, que ya se encuentra publicada o en un material impreso, o que de repente publicada en una página web de una organización, como es, por ejemplo, CADEX, como es el ICSE, entre otros y que por supuesto ha sido desarrollada o la Bolsa Boliviana de Valores, de tal manera que la información respecto a un tema en concreto ya está publicada. Es decir, en términos más sencillos, la fuente de información secundaria es lo que otros ya han hecho. Por ejemplo, yo quiero a partir de los estados financieros, yo puedo generar una serie de indicadores, ¿no es cierto? Entonces, esos estados financieros de gestiones pasadas se convierten en mi fuente secundaria. ¿Por qué? Porque ha habido una persona que responde a la organización a la cual nosotros estamos desarrollando nuestra tesis y a esas personas, nosotros que han estructurado, que la han desarrollado y que ahora lo han publicado en por ejemplo, en la página web de la Bolsa Boliviana de Valores, y nosotros la estamos extrayendo. Entonces, esa información que nosotros no la estamos elaborando es una fuente secundaria. Recopilamos un poquito de lo que ya hemos visto anteriormente. Hemos visto que las técnicas más usuales, las más empleadas, está la encuesta, la entrevista y la observación. Empecemos por la encuesta. La encuesta no es otra cosa que simplemente un cuestionario, el cual tiene que tener un trabajo previo. Hay un trabajo muy importante, muy arduo para poder precisamente levantar una encuesta. Esta es la técnica como tal, es una de las más empleadas porque tiene muchas ventajas la encuesta, porque nos permite recolectar información de primera mano de una manera muy sencilla, muy rápida y a un costo pero muy bajo. Ahora, hay que tomar muy en cuenta que estas técnicas lo que nos van a permitir precisamente es tener información de manera directa. Primero que nos vamos a generar información de manera directa y que nos va a permitir recolectar de manera sistemática, ordenada, la información que nosotros requerimos para nuestro proceso de investigación. Entonces, las técnicas como es la entrevista, como es la encuesta, pero de manera muy concreta. La encuesta nos va a permitir precisamente esta herramienta. Entonces, estos instrumentos nos permiten la recolección de manera sistemática, directa y cuidadosa de un determinado fenómeno que está siendo estudiado en su entorno, de tal manera que nosotros vamos precisamente a recolectarla en el área donde nosotros vamos a analizar, es decir, en el objeto de estudio. De tal manera que estos instrumentos de recolección nos van a permitir precisamente generar las informaciones, generar los datos necesarios que se puedan presentar de diversas formas con el objetivo de poder precisamente tener evidencias para poder cotejar con mi hipótesis, para poder contrastarlo con mi planteamiento de problema, para poder contrastarla con mis objetivos y de esta manera contribuir a lo que viene a ser en este caso
alcanzar un nuevo conocimiento y de esta manera llegamos a solucionar los diferentes fenómenos que estamos analizando. Bien, entonces, dentro de lo que viene a ser esta gran primer técnica, que es en este caso, que es la encuesta, hay una pequeña variación que ya ustedes la conocen, que es el censo. El censo de población y vivienda normalmente por ley se desarrolla cada 10 años. Este tiempo que dura o que tarda precisamente es porque esta técnica me permite recolectar información a la totalidad de las personas, es decir, tiene una cobertura total. En esta oportunidad, en caso boliviano, nosotros en marzo precisamente del 2024 hemos tenido un censo en el cual fue llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y ellos prácticamente tuvieron y llegaron a la totalidad de los bolivianos, tanto en el área urbana como en el área rural. Entonces, la información que se rescata precisamente en un censo es información muy valiosa porque es muy amplia, es una información que no solamente nos genera información respecto, por ejemplo, al número de habitantes, sino también información cualitativa, cuantitativa y cualitativa que nos va a permitir, en este caso, a los gobernantes, tener la información para la toma de decisiones. Y por supuesto, a partir de ahí, poder generar políticas de Estado, políticas y líneas de investigación que permitan llegar a solucionar los problemas que tiene la sociedad. A partir de acá, entonces, y por el amplio costo, ustedes saben muy bien que el censo de población se hace cada 10 años, precisamente porque requiere casi medio millón de personas que estén movilizadas dentro de todo el territorio nacional, requiere una amplia pero cobertura desde el punto de vista económico para poder desarrollar y para que toda la información se desarrolle en un solo día. Entonces es muy compleja, pero el alcance que tiene el censo es muy amplio. Es muy amplio, es una información que nos permite precisamente obtener y nos va a generar información muy valiosa para lo que viene a ser en este caso el proceso de planificación estratégica a nivel departamental, municipal y por supuesto también a nivel nacional. Eh, Vuelvo a insistir, ¿por qué no se hace todos los años? Por su costo, porque necesitamos mover a 500.000 personas como mínimo en un solo día. El costo es muy alto, por ende, lo que nosotros hacemos en una investigación científica, cuando vamos a levantar una información y cuando requerimos información de qué es lo que opina, en este caso, un determinado sector de la sociedad, lo que vamos a hacer es precisamente recurrir o hacer una encuesta por muestreo, porque esta encuesta por muestreo nos va a permitir precisamente recolectar la información estadística de manera como una gran probabilidad de ocurrencia, con un 95% de probabilidad, con un 3, un máximo un 5% de grado de error, y que las conclusiones y la información que vamos a extraer a partir de esta encuesta va a ser prácticamente extremadamente similar, si no es la misma que haber realizado en este caso un censo, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos precisamente y con todo el método para poder desarrollar lo que viene a ser en este caso una encuesta. ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene la encuesta? Es que esta nos permite levantar información a un público objetivo que ya está descrito precisamente dentro de lo que viene a ser en este caso nuestra investigación. La información que nos arroja es muy amplia, es muy válida y nos va a permitir precisamente desarrollar y obtener los datos que nosotros deseamos. Una encuesta es un trabajo muy minucioso, es un trabajo muy ampliamente difundido por el simple hecho de que eh, se puede desarrollar de una manera muy sencilla, tiene un costo muy bajo y, por supuesto, y la información que se puede recolectar se lo hace en un día, en 2 días o en 3 días, ya podemos tener los datos que requerimos. Las principales ventajas, su amplio conocimiento, que nosotros podemos precisamente agrupar los datos y que la encuesta nos va a permitir precisamente desarrollar o obtener información de manera muy sencilla, muy rápida y por sobre todo económica. ¿Cómo hacemos para generar una encuesta? Primero,
Si nosotros vamos a elegir la técnica precisamente de la encuesta, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que generar un plan de muestreo. Primero, tenemos que saber un plan de muestreo. ¿Qué significa un plan de muestreo? Que yo tengo que saber el tamaño de mi población. Yo tengo que saber el tamaño y definir los objetivos de mi investigación. ¿Qué es lo que quiero recolectar? ¿Para qué? Tengo que saber exactamente, precisamente, qué tipo de preguntas, a quién les voy a preguntar. Para ello es indispensable que antes yo defina si voy a tomar, por ejemplo, un muestreo probabilístico, si voy a tomar un muestreo no probabilístico, si voy a desarrollar a partir de ahí, pues tengo que elaborar un cuestionario, una boleta censal, donde yo ya tengo que tener de manera preestablecida 5, 6, 7, 10, 15 preguntas. Preguntas pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, pueden ser mixtas. Una pregunta abierta, por ejemplo, es cuando yo le voy a preguntar al entrevistado eh, sobre algo que yo quisiera que él me responda, pero que por supuesto que él pueda explayarse. ¿Ya? Y una pregunta cerrada es cuando yo simplemente requiero una respuesta o sí o no, o falso o verdadero. Y una pregunta mixta es aquella que es una mezcla prácticamente de ambos. A partir de acá, entonces, y una vez que yo tengo definido mi tamaño muestral, yo ya sé que voy a levantar 320 encuestas, yo ya sé cuáles son las 10 preguntas que voy a levantar. El siguiente paso es precisamente es el trabajo de campo. Y es importante que tomemos en cuenta que debe cumplirse con dos requisitos que son importantísimos. Estos dos requisitos que son importantísimos es la representatividad y la aleatoriedad. La representatividad significa que yo voy a levantar información a mi público objetivo y que todos, absolutamente todos, tienen que estar representados en la muestra. Es decir, supongamos que vamos a levantar una muestra en la universidad, dentro de lo que viene a ser en este caso la universidad, de manera muy concreta, vamos a hablar de lo que es en este caso, la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué implica esto? Que para que mi encuesta esté bien representada, significa que yo tengo que levantar información de estudiantes de la carrera de Comercio Internacional, de Ingeniería Comercial, de Ingeniería Financiera, de Economía y de Administración de Empresas, es decir, que estén todas las carreras que forman parte de la facultad. Pero no solamente hablando de carreras, sino también yo tengo que tomar en cuenta que voy a levantar encuestas a hombres y a mujeres, a estudiantes de primer semestre, pero también a de segundo semestre, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, de octavo, de noveno semestre, de los que están haciendo su tesis de grado. Es decir, que todos, absolutamente todos, tengan la misma probabilidad de ser tomados en cuenta. Y la segunda gran condición es precisamente esa, que sea 100% al azar. Yo no puedo levantar una encuesta con un grupo de amigos, porque eso me va a generar un grado de error muy alto y me va a generar que la información que yo voy a obtener no sea la veredicta, no sea lo que realmente opine la gran mayoría de la población, en este caso de mi universo, que serían los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. A partir de ahí, yo levanto las 300 encuestas, hago el desarrollo del trabajo, recolecto la información, la analizo, la estructuro, la ordeno y voy a utilizar un software estadístico para poder precisamente hacer una manipulación de los datos que se vayan a generar, llegando a sacar los diferentes indicadores estadísticos que sean adecuados para el trabajo de investigación que voy a desarrollar. ¿Cuáles son los tipos de encuestas más usuales? Tenemos la personal, la telefónica, la autoadministrada y la en línea. La personal es la común, la que nosotros conocemos, la que nosotros hemos desarrollado en algún momento, la que es necesario que tengamos un par de minutos, como quien dice, frente al encuestador y nosotros llenemos prácticamente la encuesta. La telefónica es aquella que se va a desarrollar precisamente a través de precisamente a través del uso del teléfono, a través de los diferentes operadores que tenemos nosotros acá. La autoadministrada es cuando, por ejemplo, te llega un correo electrónico, te llega precisamente eh, a, a- a tu teléfono, a tu correo, te va a llegar una encuesta, vos le das
vos le das precisamente a aceptar y a partir de ahí se va generando una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas y las que sean necesarias. Y otras, las que están muy de moda, por ejemplo, el uso a través de las redes sociales. Es decir, uno puede opinar, uno puede votar, uno puede de alguna manera generar ciertos elementos respecto a esas condiciones. Entonces, precisamente tenemos esa diversidad de tipo de encuestas que nos pueden servir de mucha utilidad al momento de recolectar la información. Con esto quiero darles las gracias por prestarme la atención y nos vemos en una siguiente cápsula.